Hola, soy Cristo Raúl y la cuestión de hoy se trata de algo muy simple: guerra mundial o revolución mundial. Que la guerra mundial se nos ha declarado al cristianismo no es evidente. Se ha formado un bloque duro entre las izquierdas, el Islam y el feminacismo implementado por la ONU, cuyo objetivo real, directo, es la extinción a través de los gobiernos y por leyes concretas del cristianismo, que es, en definitiva, la raíz de la familia humana, la raíz de la sociedad democrática e internacional y lo que es el alma de la civilización occidental. Ese núcleo duro tripartito ya está en funcionamiento. Cada día es más agresivo y la guerra es firme. Se nos ha declarado una guerra mundial. Entonces, la cuestión es, en principio, si nosotros vamos a responder con guerra o con revolución mundial. Y el porqué de esta situación tenemos que remontarnos a una estructura muy simple, ¿no?, de lo que es el origen de la civilización, que no es otro que es una rebelión abierta. Si la situación mundial nuestra es una revolución abierta por la parte de un núcleo de seres contra la existencia de una ley universal que rige todo el derecho local de las diferentes naciones, de diferentes sociedades, y que determina que todo ser está sujeto a sus actos, a la responsabilidad sobre sus actos. Y nadie, absolutamente nadie, ni el Papa de Roma, ni el presidente de la nación más grande que pueda existir, ni el más pequeño de los hombres, nadie está fuera de la ley. Esta ley es la base, la raíz del derecho. Entonces esto es precisamente lo que trata el bloque, núcleo duro anticristiano formado por las izquierdas, el Islam y el feminacismo implementado por la ONU. Trata de romper diciendo que la ley es algo temporal, ¿no? Que la moral, la ética, todo eso es temporal y que la medida de la ley y del derecho es el hombre en el tiempo. Es decir, que cambian los tiempos, cambian los hombres y las leyes pues se van acomodando. Y lo que hoy es un crimen, hoy, mañana puede ser una bendición. Y entonces también que los gobernantes tienen el derecho al genocidio de esos pueblos. Este es el esquema básico que ha unido finalmente a las izquierdas con el Islam y al feminacismo de la ONU. Entonces, claro, esa realidad choca con el espíritu cristiano, por lo cual entendemos que ya lo vimos y que parte del propio Evangelio en el que el propio Hijo de Dios se sujeta a la ley, que es decir, ya a nivel eterno se representó en la ley aquí humana, cuando ya la ley escribía que cualquiera que destruyera el templo de Jerusalén, es decir, todo el mundo ritual judío, sería colgado en un madero. Efectivamente, el Hijo de Dios tenía el poder de hacerlo y no sujetarse a la ley, pero claro, entonces estaba en rebelión contra Dios, que es el origen de esa ley, porque una ley universal tiene que existir de tal forma que todas las civilizaciones en todos los tiempos progresen, pero siempre, la raíz, la savia, permanezca. Porque un árbol siempre tiene, independientemente de sea pequeñito, sea más grande, la savia es siempre la misma, ¿no? Lo mismo que el ser humano, la sangre, tú crezcas o no crezcas, la sangre es la misma, y en el momento que la sangre se corrompa, pues muere el organismo, ¿no? Entonces, si esa ley se corrompe, pues muere también la sociedad, la civilización y la propia creación cae. Entonces, el Hijo de Dios, que es nuestra raíz, determinó que la ley que su padre había puesto como fundación de su reino es perfecta
porque es la única garantía que tiene una sociedad, una creación social, supere siglos, milenios y enfoque a la eternidad. Y la otra ley, aquella que hace que los hombres sean la medida de las cosas, que los tiempos determinen la naturaleza de la ley o del derecho, es un crimen contra el futuro, un crimen contra la sociedad y la civilización, y por tanto no tiene ningún visado de credibilidad ni de existencia más allá de su propia anulación. Con el paso de los siglos, que esta fue, digamos, volviendo a nosotros a la caída y aquellas historias, ese conjunto de fuerzas fue el que determinó la caída, ¿no? Terminó la caída, que esa opción, por una parte, de la casa de los hijos de Dios, que querían situarse fuera de la ley y más allá de la ley, si que la ley no determinara para ellos, y Dios que dijo que no, llegó a la situación de Dios de decir, morirás, pena de muerte, no seas tonto, no seas loco. La ley es universal y debe regir todos los derechos nacionales. Eso ha llegado a través de los tiempos, ha habido una continua lucha hasta que ha llegado a nosotros, y ahora ya estamos en una batalla final definitiva, en el que ya las fuerzas internacionales se han unido, han formado un bloque duro y nos han declarado la guerra mundial. Que ellos quieren ocultar diciendo que no, pero sí, nos han declarado una guerra mundial. El Islam, las izquierdas, el feminacismo internacional nos han declarado una guerra mundial al cristianismo. Ya de hecho que por ser cristianos somos fachas de cualquier nación. Ya por el hecho de decir que la ley debe estar más allá de todos los gobiernos y que la ley y el derecho son divinos y deben ser implementados para que sea la fuente de todos los derechos nacionales, ya somos ultraderecha, somos lo que queráis, somos nazis. Comprenderás que eso es una declaración de guerra total. Entonces la cuestión nuestra es, ¿qué hacemos? Es la cuestión que cada uno debe decidir, ¿no? ¿Respondemos con una guerra o respondemos con una revolución mundial? En este caso, es una revolución mundial, por la cual nosotros, todos los cristianos, independientemente de la estructura de poder política en el que se encuentra la nación, deben unirse, dejar esas diferencias y, conservando cada uno la propia estructura, formar un bloque compacto para determinar que esas leyes impuestas por ese tripartito anticristiano sean anuladas, abolidas, y se blinden las leyes del derecho cristiano, que es sobre el que está montado toda la civilización democrática, contra cualquier acto del futuro que quiera otra vez abolirlas. Esto es una revolución mundial, pero que depende de nosotros, depende de la unidad de todos los cristianos, políticamente. Religiosamente ya depende, si tenemos dos realidades aquí en este caso concreto, ¿no? Tenemos una, la realidad del Hijo de Dios como Señor de las iglesias, y por lo tanto actuará dentro del plano teológico y religioso, y tenemos el Rey Jesucristo, el mismo Señor Jesús, que actúa como Rey de los ejércitos y Señor de su reino, y por lo tanto Él mueve a todo su pueblo para levantarse y responder. No podemos permitir ser destruidos bajo ningún concepto. Nuestra destrucción significa la destrucción de la humanidad, y aunque ellos no lo tengan claro, es así. Si nosotros pensamos que ese bloque de la izquierda con el Islam es algo coyuntural, y el feminicidio, es decir, el feminicidio ya es un delito, pero el feminicidio es otro delito de diferente naturaleza, está implementando también la invasión, es decir, el bloque islámico izquierdista, pensando que va a conseguir algo más. Y una vez que consigan la destrucción del cristianismo, se devorarán entre ellos. Porque el feminacismo no puede soportar a Islam, nada más que como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero una vez que el enemigo, nosotros digamos, estemos fuera, se devorarán entre ellos. Y lo mismo la izquierda, por otro sitio, destruyendo a Islam. El Islam los devorará y se devorarán entre ellos. El caos total y absoluto. No podemos permitir esta sociedad nosotros. Depende de nosotros, por lo tanto nuestra respuesta, la mía, yo creo que es algo ya en concreto de cada individuo, ¿no? De cada uno de nosotros tiene que darla, pero es también la respuesta de Dios, como ya he expuesto en la historia divina de Jesucristo, es revolución mundial, no guerra mundial. Por lo tanto, aquellos que se preguntan si va a haber guerra mundial en respuesta a este bloque duro
que nos ha declarado la guerra al cristianismo, digamos, no va a haber guerra mundial. No vamos a responder con guerra. Vamos a responder con revolución mundial, y esa revolución en el seno de las leyes y la unidad. Que ya es algo que estamos viendo, por ejemplo, en España, ¿no? Aún más allá de las diferencias, se están uniendo todos los partidos cristianos de base cristiana, se están uniendo, ¿no? Para dar el paso adelante. También se está sucediendo en Austria, está sucediendo en Hungría, en Polonia, en diferentes naciones se están uniendo, definitivamente se están dando cuenta, y nadie quiere responder con una guerra, pero sí debemos responder con una revolución, y es lo que estamos haciendo, y es lo que se debe hacer. Más bien porque el que está implementando esta revolución mundial, que tenéis que ser conscientes todos, es el Rey, Jesucristo, Dios hijo unigénito, porque ya se le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos a la escabel de tus pies, y es lo cual limitaba su acción en nuestra historia universal. Pero ya eso se ha acabado, ya ha nacido un nuevo día, y en este nuevo día que estábamos esperando, ya lo anunció el Espíritu Santo de San Pablo cuando dijo: la creación entera está esperando la gloria de la libertad de los hijos de Dios, lo cual es decir, no hay ninguna gloria de libertad de ningún hijo de Dios si no empieza por aquel que es la cabeza de los hijos de Dios. Es decir, la cabeza no es libre, no puede moverse los pies libremente, y ahora el hijo es libre, y por lo tanto está moviendo todo para que esta revolución siga adelante, crezca y triunfe, lo cual la victoria es nuestra. No hay ninguna duda, ningún prejuicio, no ningún complejo. Es decir, vamos a ganar la revolución, pero hay que hacerla. Que tengamos el triunfo asegurado no quiere decir que nos quedemos sentados a mirar a ver cómo lo obtenemos. El camino se hace andando, y a la victoria se llega luchando. Por lo tanto, esa es una cuestión que cada cristiano, independientemente de la circunscripción que pueda tener política, con aquellos detalles de aquello, de más allá, porque todos miramos a una misma realidad. La realidad es como un objeto que tiene muchas caras, ¿no? Y cada uno lo miramos desde un punto de vista, pero ese punto de vista es complementario con el de todos, porque yo no puedo ver, si tenemos una pirámide, tú estás allí, yo no veo lo que tú ves, ni tú ves lo que yo veo, pero juntos la formamos. Entonces no se debe despreciar jamás a nuestro hermano porque tenga una visión totalmente diferente del mismo objeto, sino es al contrario, es una complementariedad real, ¿no? Histórica y visible, que nos enriquece para prepararnos a seguir llevando esta revolución mundial de diferentes partes, ¿no? Como cualquier batalla se presenta de diferentes alas, y esto es lo que estamos haciendo, y esto es lo que cada uno, sin caer en el odio, porque no va a haber odio de ningún sitio, sin caer en cuestiones de venganza, sin caer en cuestiones de ningún tipo más allá, porque la victoria nos da las fuerzas para llegar más allá sin tener que crueldad de ningún tipo. Nos damos cuenta que todo el ser humano ha sido cegado por circunstancias ajenas a la propia creación, ¿no? Y la gente nace en circunstancias que ellos no han determinado, y una revolución trata de que esa gente también entre en ellas mismas y se dé cuenta que están esclavizados a tradiciones y a mundos que ya no pertenecen al nuestro, que ya no pertenecen a la realidad que estamos viviendo, y que ellos mismos tienen que luchar por levantarse y decir: ¿pero qué estamos haciendo? Entonces tenemos esta doble vertiente, ¿no? Primero, que la victoria es nuestra, y segundo, también decirle: pero tenéis que dejar esa locura de declararnos la guerra mundial, porque no tenéis ninguna vida. Es decir, no hay ningún futuro de victoria ahí, sino que vais al abismo. Así que esto era lo que implementar el reino de Dios en la tierra es ya. Ya el Padre Nuestro nosotros lo decimos, ¿no? A tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Si no estamos aquí para mirar al cielo y ya estaremos allí viviendo bajo aquella ley, no, la ley tenemos que vivirla aquí, tenemos que hacerla aquí, porque no podemos vivir en una nueva tierra y en un nuevo cielo si no nos sujetamos a la ley para la cual determina que esa nueva tierra que vivirán nuestros hijos en el siglo XXII esté conformada perfectamente sobre la base de una paz universal y una libertad sin límites. Nosotros hemos conocido y venimos de un mundo, como quien dice, que sale del infierno, y lo que queremos es cerrar la puerta de esa puerta detrás, que se cerrará y no vuelvan a abrirla. Pues
Ese es el punto, ¿no? Es abrir una nueva puerta que se nos ha abierto hacia el siglo XXII para dejar todos los siglos pasados atrás, aprender de la experiencia, y luego esa puerta se cerrará. Nadie más vuelva a abrirla, en absoluto. De forma que la ley universal sea la fuente del derecho de todas las leyes nacionales y ninguna, bajo ningún concepto, vaya contra ella, porque la ley de Dios es la única realidad que implementa una civilización que viva en el futuro y para siempre. Lo contrario sería continuamente el caos. Ya en nuestra mitología ya lo tenemos, ¿no? Es decir, esa lucha que existió antes de la caída de Adán y que dio lugar a la caída del mundo en la guerra civil, que terminamos en parábola en Caín y Adán, ¿no? Que esa fue la guerra que se desató, que fueron las primeras guerras que se desataron, fue la lucha entre esta concepción de que el rey, el poder, tiene el derecho a declarar la vida, la muerte de las demás personas y imponer su derecho y su ley acorde a su propia moralidad, ¿no? No. La naturaleza no fue creada por el hombre, sus leyes no fueron determinadas por el hombre y sus leyes no pueden ser abolidas por el hombre sin que caiga el hombre en la destrucción. Esto es algo real. Y aunque circunstancialmente nosotros hemos sido sujetos a la ley de la ciencia y del mal, a fin de que aprendamos por qué ese sentimiento de abominación que Dios siente por esta realidad que nosotros hemos vivido, era necesario que la viviéramos para que quedara para siempre en nuestra memoria y nunca jamás volvamos a este infierno del que vamos a salir, y el que quiera salir con nosotros que salga, y el que no se quedará en el abismo. Pero que vamos a vencer, por supuesto, pero que tenemos que empezar a unirnos todas las fuerzas cristianas de todos los partidos políticos y a nivel nacional y a nivel internacional con un solo objetivo: revolución mundial. Que nadie piense bajo ningún concepto en guerra, sino en revolución mundial cristiana, dentro del espíritu cristiano, es decir, a través de las leyes, no a través de las armas, a través del derecho, no a través del odio. Esto es súper importante. Y la decisión es personal. Dios es el primero que ha dicho hablar revolución mundial. Yo digo revolución mundial personalmente, y es cada uno el que tiene que ver esa revolución mundial, pero siempre sabiendo que es Dios el que la implementa, por lo tanto la victoria es nuestra. Y ahora lo que hay que hacer es unirse, consciente de que vamos a ganar, sin los daños colaterales mínimos. Pero la respuesta es esa. Y si ese tripartito que se ha unido para destruir al cristianismo no es consciente de que está minando todas las bases de su propia existencia, tenemos que decírselo. Estáis minando la base de vuestra propia existencia. Porque nosotros vamos a subsistir, vamos a vencer y vamos a llegar al siglo XXII, que será una nueva tierra totalmente regida por unas nuevas leyes, y los cielos también serán nuevos y estarán abiertos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, al género humano. El nuevo género humano estará abierto perfectamente, con nuevas tecnologías, con la omnisciencia divina a nuestro servicio. Porque, como ya habéis visto en el espíritu cristiano, Dios precisamente se pone a nuestro servicio, al servicio de su propia criatura, de su propia creación, para que viva eternamente, porque por nosotros mismos no podemos vivir eternamente. Dependemos de Dios, de nuestro Creador y de su ley, para que nuestra sociedad se mantenga firme, estable, en crecimiento y siempre viviendo en la alegría y en la libertad, que cada generación vivirá de diferente forma, en tanto que apertura, pero jamás tocando este cuerpo vital, divino, que es la ley, y que se rige por un simple una simple sentencia. Todo ser está sujeto
a la responsabilidad de sus actos con relación a la ley de Dios, no en relación a la ley que los tiempos determinan en relación a ellos mismos. Si no matarás es para siempre. No ofrecerás falsos testimonios para siempre. No envidiarás, no robarás, no adulterarás. Entonces son leyes que deben ser blindadas, no destruidas y abolidas por la razón de los tiempos. Que vemos que los políticos nuestros y de ellos de todos sitios se blindan y crean leyes para robar sin ningún problema, para permitir que haya falsos testimonios y falsas pruebas tranquilamente, para hacer del adulterio algo normal, del aborto, de todo aquello que es contrario al espíritu de la civilización y que determinó durante muchas ocasiones, y lo vemos por la historia universal, los libros de la historia universal, determinó la caída de imperios que parecían que iban a ser eternos. No podemos caer en la misma idiotez. No podemos tropezar en la misma piedra. Y no lo permitiremos. Se nos ha declarado la guerra a nivel mundial por ese tripartito. Y nosotros debemos responder con una revolución mundial, sabiendo que quien nos lidera es el propio Rey, Dios Hijo Unigénito, que viene a nosotros con la gloria de su libertad, que es libertad divina, libertad de Dios Todopoderoso. Esto ya es una decisión personal que uno debe tomar. Yo he tomado la mía. Y si tengo que votar a alguien, voto a un partido cristiano. Y dependiendo de los tiempos, pues no quiere decir que por ser cristianos tenga que votarlos definitivamente, sino que estamos ahí y mejorará todo lo que haya que mejorarse. Es un vídeo para la reflexión, pero también para el conocimiento.